Si cualquiera de nosotros, por gusto o necesidad, se lanza a la calle a zambullirse en la realidad un día cualquiera, en cualquier ciudad del mundo, lo más probable es que en su trayecto se encuentre con pocas sorpresas. Cientos de rostros anodinos se cruzarán en nuestro camino sin despertar en nosotros el menor interés. Puede que a nuestro alrededor estén sucediendo infinidad de historias, incluso cosas ciertamente extraordinarias, pero lo más normal es que nos pasen desapercibidas. Claro que ninguno de nosotros es Garry Winogrand. Look at the sun out of the window. Look as it turns to gold. Look at my eyes reflecting into your... Garry Winogrand es un gran fotógrafo norteamericano, nacido en el Bronx de Nueva York en 1928 y muerto en 1984 a la temprana edad de 56 años. Se inició en la fotografía profesional mediante el ejercicio del fotoperiodismo y la publicidad. Ello le permitió empezar a ganarse la vida con el medio y cobrar experiencia, pero su auténtico interés y su vocación profunda era la fotografía documental. Garry Winogrand fue uno de los grandes impulsores de la fotografía documental norteamericana que en las décadas centrales del pasado siglo XX abrieron el camino de lo que finalmente ha constituido el género de la fotografía callejera. Winogrand ha sido uno de los mejores y más intensos fotógrafos que ha intentado capturar con su cámara el alma de la sociedad americana. A veces siento como si el mundo fuera un lugar para el que he comprado una entrada. Un gran espectáculo dirigido a mí, como si nada fuera a suceder a menos que yo estuviera allí con mi cámara. Garry Winogrand vivía la fotografía como una pasión convulsiva. Winogrand se lanzaba día tras día a retratar sin descanso la vida que bullía en las calles de su ciudad, Nueva York, o en otros territorios de la pujante América de los años 50, 60 y 70. Lo hacía armado con una cámara ágil y sencilla, su Leica M4. Abundantes rollos de película virgen y una portentosa capacidad para prestar atención y captar la magia del momento de todo aquello que ocurría a su alrededor. Las fotos de Winogrand tienen un impacto especial para todo aquel que las contempla. Pese a ser instantáneas reales, captadas sin preparación alguna, están llenas de contenido y realidad, y son estéticamente muy atractivas. Cada una de sus fotos es una pequeña o gran historia. Una pieza de un descomunal mosaico visual que relata las formas de vida y el alma americanas. Un gran espejo fotográfico que Winogrand fue creando disparo a disparo a lo largo de su incansable labor. Aunque Winogrand gozó de cierta consideración en vida, ha sido con posterioridad a su muerte en 1984 cuando se han empezado a apreciar con claridad su valía y su aportación al desenvolvimiento de la fotografía norteamericana y mundial. Garry Winogrand trabajó de una forma impetuosa, a la par que desorganizada e incluso anárquica, sin catalogar ni archivar adecuadamente sus fotos. Tampoco se preocupó por dejar constancia por escrito de sus planteamientos o inquietudes artísticas o profesionales. No tuvo discípulos ni seguidores, por lo que tras su prematura e inesperada muerte, su obra quedó un tanto huérfana. Tan solo años más tarde, diversas instituciones se encargaron de promover adecuadamente su ingente legado. En este sentido, la Fundación MAPFRE exhibe ahora la exposición Garry Winogrand, una muestra antológica de la obra de Winogrand que pretende ser un reconocimiento a la labor de uno de los fotógrafos más importantes del pasado siglo XX. Se trata de una exposición internacional que inició su periplo viajero en 2013 en San Francisco y que recorrerá ciudades como Washington, Nueva York o París.
Actualmente podemos verla en Madrid, en la Sala Bárbara de Braganza de la Fundación Mapfre, el espacio expositivo donde se celebran las exposiciones fotográficas que lleva a cabo esta entidad. La muestra está estructurada en 3 partes. La primera, bajando desde el Bronx, reúne fotografías tomadas desde 1950 hasta 1971 en Nueva York, la ciudad que fue el principal filón y motivo de inspiración del artista. De la misma época son las fotos de la sección Un estudioso de Norteamérica, hechas en el resto de los territorios de Estados Unidos que Winogrand recorrió con su cámara, usualmente becado por la Fundación Guggenheim. La tercera sección, Auge y Crisis, reúne trabajos de la última etapa profesional y vital del artista desde los años 70 hasta su fallecimiento a mediados de los 80. La exposición reúne 200 fotos que abarcan toda la trayectoria fotográfica y la vida de Garry Winogrand. Algunas de ellas son las más emblemáticas y conocidas del autor, mientras que la mitad son fotos desconocidas para el gran público, rescatadas de su ingente, caótico y en gran parte inédito archivo fotográfico. Una característica peculiar y definitoria del trabajo de Garry Winogrand era su avidez. Era un fotógrafo insaciable. Disparar el obturador sin duda le producía gran placer. Lo que le importaba de verdad era captar la foto. Tanto es así que descuidaba la edición o comercialización de su trabajo. A veces ni siquiera llegaba a revelar o positivar sus fotografías, pues prefería seguir haciendo más y más fotos por las calles que meterse en el laboratorio a materializar en papel su trabajo. Se calcula que Winogrand pudo impresionar cerca de 1 millón de fotografías a lo largo de su vida profesional, dejando al morir casi 10.000 carretes impresionados sin positivar e incluso 2.500 de ellos sin ni siquiera haber sido revelado en negativo. Casi 250.000 de fotos inéditas que ni él mismo llegó a ver en vida. Winogrand nunca se preocupó en exceso por el dinero o el reconocimiento, solo por hacer fotos. Al contrario que la mayoría de sus colegas fotógrafos, Winogrand no obtenía el grueso de sus ingresos con la edición o venta de su trabajo en forma de exposiciones o libros fotográficos, sino que vivía del ejercicio esporádico de la docencia y de las becas que sucesivamente le fue concediendo la división fotográfica del Museo Guggenheim. De esta manera cubría su sustento mientras se dedicaba a plasmar concienzudamente la impetuosa y convulsa sociedad americana de aquellos años. Pese a lo que pudiera parecer a primera vista, cuando Winogrand se sumergía a diario en la vida callejera con su cámara, no pretendía fotografiar la realidad de las cosas, sino que buscaba lo insólito o extraordinario que se oculta tras las cosas aparentemente anodinas. Según sus palabras, lo que le movía a hacer fotos y más fotos era tan solo el ver cómo lucían las cosas al ser fotografiadas. Winogrand registraba el instante tal y como se le presentaba a sus ojos, sin posicionarse ni hacer juicios de valor sobre los seres a quien fotografiaba. En sus fotos todo tiene tanta coherencia y armonía, tanto a nivel de contenido como de forma, que parece imposible creer que fueran instantáneas no preparadas. Pero sus fotos rezuman verdad. Están ausentes de artificio. Eso es lo que las hace únicas. Garry Winogrand tenía olfato para captar el tema y talento para resolver la escena tomando una buena imagen. Pese al ingente número de disparos fotográficos que captaba día tras día y a su carácter de fotos instantáneas, al parecer Winogrand casi nunca hacía una mala foto. Si se ven con detenimiento los negativos de sus hojas de contacto, se observa que obviamente no todas sus fotos son excelentes, pero la inmensa mayoría de ellas son buenas o muy buenas. Las imágenes de Garry Winogrand, pese a ser ya fotos de época, son rabiosamente modernas. Sus instantáneas están dotadas de gran dinamismo y acción.
Garry Winogrand captaba la acción o los personajes lo más cerca posible, casi abordando a los tipos que se encontraban en su camino sin temer su rechazo u hostilidad. Al contrario que los fotógrafos callejeros furtivos, Winogrand no intentaba pasar desapercibido al sujeto a quien fotografiaba, estableciendo a veces una cierta relación con él que se percibe en la mirada del que se sabe que está siendo fotografiado. Un factor muy importante para Winogrand a la hora de abordar su trabajo era la rapidez. No quería perderse la oportunidad o la magia del momento. Por eso, su sencilla cámara Leica iba equipada con un objetivo gran angular que, por sus características ópticas y su luminosidad, permite captar encuadres con un amplio campo de acción perfectamente autoenfocado. Él podía ver algo interesante y al segundo disparar la foto sin tener que pararse a hacer manipulaciones técnicas o ajustes de enfoque o diafragma. Hoy en día esta urgencia nos resulta algo común, tan acostumbrados como estamos a la inmediatez de la fotografía digital, pero en aquella época no era usual entre los fotógrafos profesionales, que solían tener protocolos de trabajo más solemnes y equipos de cámara más ostentosos. El tipo de película fotográfica que Winogrand utilizaba usualmente en su cámara era la popular Kodak Tri-X de 400 ASA. Era especialmente adecuada para la instantánea callejera en condiciones variables y no siempre favorables de luz. Esa película le permitía tener alta sensibilidad fotométrica y velocidades de obturación rápidas, idóneas para captar de forma ágil acciones callejeras. Sus fotos en blanco y negro tienen un alto contraste lumínico y una textura granulosa y con carácter, características típicas de las películas de alta sensibilidad. Aunque la inmensa mayoría de su producción se hizo en blanco y negro, Winogrand también trabajó en ocasiones con el color, obteniendo muy buenos resultados. Hay algo de la personalidad compleja y estridente de Winogrand que se transfiere a sus fotos. Son imágenes sencillas a primera vista, pero a menudo complejas, con varias capas de contenido a poco que se agudice la observación. Aunque él no se consideraba a sí mismo un narrador visual, no cabe duda de que sus fotos cuentan historias. Insinúan posibles acciones, situaciones o circunstancias vitales que reflejan sus personajes y que permiten al espectador activo reconstruirlas en su mente. A veces incluso no solo cuenta una única historia por foto, sino que acompañando a la situación principal pueden aparecer una o varias acciones paralelas ocurriendo simultáneamente en los márgenes del encuadre. Y todo ello sin preparar ni manipular la puesta en escena. Eso solo puede hacerlo alguien con tanta intuición, agilidad y eficacia narrativa como atesoraba Garry Winogrand. Las fotos de Winogrand tienen sabor agridulce. En ellas laten de forma explícita o sutil sensaciones contradictorias. El sentido del humor formaba parte sustancial de la personalidad del propio Winogrand y ello se transmitía en su fotografía, sobre todo al principio de su carrera. En sus fotos, el humor y la aparente alegría son la otra cara de la ansiedad, la incertidumbre y la tristeza. Sonrisas que ocultan un drama vital o una inestabilidad social. Por una parte, se observan la pujanza y el optimismo de la nación hegemónica a nivel mundial tras su victoriosa posguerra. Pero por otra se intuyen las profundas convulsiones y conflictos que subyacen en la sociedad norteamericana de la época. Al final de su vida, quizá presintiendo su propio final, el humor patente o implícito fue dando paso en Winogrand a una mayor gravedad e incluso a cierta desolación. Quizá empezó a entrever en sus propias carnes enfermas que el sueño americano no era tan feliz como parecía. Las tensiones latentes en la sociedad estadounidense del momento están presentes en las fotografías de Winogrand. Las contradicciones y contrastes entre pobres y ricos, blancos y negros, las manifestaciones y conflictos, la cultura hippie. En la obra de Garry Winogrand, la figura femenina no solo está equiparada en importancia a la del hombre, sino que incluso prevalece. Winogrand retrata con pasión e intensidad a las mujeres americanas de la época.
Una mujer nueva, a menudo moderna y desenfadada, que empieza a perder el pudor por mostrar su cuerpo y por tomar las riendas de su vida, en una época en la que un incipiente feminismo empezaba a estar en auge. El hecho de que Winogrand disparara sus fotos con urgencia y rapidez no significaba que no cuidara al extremo el encuadre, solo que lo que otros hacen con parsimonia y solemnidad, él lo hacía de forma ágil e intuitiva. Veamos a modo de ejemplo esta instantánea que es un auténtico prodigio de oportunidad tanto en contenido como en formas. Es una más de las miles de escenas callejeras capturadas por la cámara de Winogrand. En 1969, en una calle de Los Ángeles, 3 chicas con minifaldas yeyes y ostentosos peinados sesenteros observan en su paseo a un mendigo joven, probablemente aquejado de parálisis cerebral, que pide limosna con su cabeza caída, sentado en una silla de ruedas. A la derecha, un grupo familiar espera, quizá el autobús, en un banco de la calle, ajenos al hecho, excepto un niño que mira la escena. La composición del encuadre es milimétricamente perfecta. La estampa está dotada de un resplandor casi mágico producido por el sol de atardecer que refleja en contraluz las sombras alargadas de las transeúntes. Pero es que además los pies de las chicas no pisan una acera cualquiera, sino las baldosas estrelladas con los nombres de los artistas de cine de la mítica calle Walk of Fame de Los Ángeles. La foto es de una belleza y perfección tales, en cuanto a contenido, composición y detalles técnicos, que resultaría muy difícil de conseguir mediante una puesta en escena preparada. Pero tratándose de una instantánea no manipulada, es un hecho casi milagroso. Hay que pasarse días y días y horas en las calles tirando miles y miles de fotos para lograr una foto así. Obviamente no todas sus fotos son tan prodigiosas como esta, pero está claro que Winogrand tenía olfato y talento para encontrar el tema y plasmar la imagen. En esta otra instantánea, el primer golpe visual es desconcertante. Un hombre vestido con traje, que recuerda a Groucho Marx, está quizá cayendo o quizá volando boca abajo o saltando en una calle de Nueva York. Vemos además en primer término los típicos oropeles decorativos de las carrozas de cabalgatas y que los 3 hombres que miran divertidos la escena a la derecha del encuadre llevan trajes circenses. Podría tratarse de un saltimbanqui perteneciente a algún espectáculo callejero o de algo más insólito aún. Una enorme rampa deslizante instalada en plena calle que permite dar saltos y volteretas espeluznantes, tal como se ve en esta otra perspectiva de la misma acción. Otra foto sorprendente. Una multitud de hombres de espaldas, aposentados en las gradas del centro de lanzamientos de la NASA de Cabo Kennedy, miran al cielo fuera del encuadre a lo que se supone debe ser el lanzamiento de una nave espacial que no vemos, pero que debe estar muy próxima al lugar que ocupa el Sol, que proyecta sombras en contraluz. Por el contrario, la única mujer presente en la escena está ajena al espectáculo, haciendo una foto en sentido opuesto a la acción principal, apuntando probablemente hacia el propio Winogrand, que está al otro lado del objetivo de su cámara captando la escena. Que Winogrand se hubiera desplazado hasta Florida para hacer fotos de gente de espaldas mirando un lanzamiento espacial no tiene nada de raro, pero ¿y la señora? ¿Por qué en los escasos segundos que dura el despegue se dedica a fotografiar lo contrario a lo que mira el gentío? Intrigante. ¿Y qué decir de una de las más famosas fotos de Winogrand? Está fechada en 1967 en el Zoo del Central Park de Nueva York. En ella vemos entre el gentío a una llamativa pareja interracial formada por una mujer rubia y un hombre negro, a cual de los dos más guapo y atractivo, vestidos de forma elegante, llevando en brazos a 2 chimpancés ataviados con ropa de niño. La situación ya es de por sí suficientemente llamativa y desconcertante. Por si fuera poco, abajo a la derecha se veía un niño con gorrito de orejeras que parece que fuera de la mano del hombre negro, pero que en realidad se agarra a otro hombre oculto detrás. Incluso vemos proyectada sobre la pareja la sombra del propio Winogrand haciendo la foto a escasa distancia. ¿Qué sentido tenía tan insólita escena? ¿Se trataba de algún tipo de reivindicación o protesta por parte de la pareja? ¿O bien era la típica extravagancia americana? Simples ganas de llamar la atención. ¿Se puede pedir más densidad, contenido e impacto visual a una instantánea?
Loado sea Winogrand. Garry Winogrand es la encarnación de la pasión por la fotografía. Un maestro de la instantánea social. Un mago con capacidad para perpetuar lo fugaz, lo común y lo extraordinario que acontece en el devenir de nuestras vidas y en las de los personajes anónimos que pululan a nuestro alrededor. Look at the sun out of the window. Look as it turns to gold.